Muestra en el Salmo 5:3 que David era un hombre de oración. Él dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mira qué poderoso salmo donde David expresa el compromiso que tenía con Dios. Porque para tú mantener una vida de oración todas las mañanas, tienes que estar comprometido con la oración. La oración no la puedes descuidar por nada ni por nadie, porque la oración es el aliento, es el aire para tu alma. La oración es como el oxígeno para tu alma. Tú no puedes vivir sin aire físicamente. Tampoco podrías vivir sin una vida de oración, porque nuestra vida espiritual se mantiene ferviente, se mantiene con fuerza cuando tú buscas a Dios en oración todas las mañanas. La oración es el medio donde el hombre se encuentra con Dios y Dios se encuentra con el hombre. La oración es el medio que Dios dejó para que desarrolláramos una relación personal e íntima con Él todos los días de nuestra vida. Porque hoy el Espíritu Santo de Dios ha hecho morada dentro de nosotros para que diariamente tengamos una relación con Él, para que diariamente le busquemos, para que diariamente nos enamoremos de Él, para que diariamente tengamos victoria. Debemos de tener una relación con Dios. Si tú quieres tener un día lleno de victoria, la clave está en buscar a Dios de mañana. Lo primero que tú y yo debemos de hacer para tener victoria durante el día es entrar en contacto con la presencia de Dios, comprometernos, así como el salmista David estaba comprometido. Él dice: de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré y esperaré. Mira qué poderoso que lo primero que David hacía al abrir sus ojos era entrar en contacto con la presencia de Dios. Cristo mismo, en el libro de Marcos 1:35, cuando Cristo vino a la tierra a darle cumplimiento al propósito de Dios, Cristo mantuvo una vida de oración de mañana. Lo primero que Cristo hacía cuando Él se despertaba era buscar al Padre en oración de mañana. En Marcos 1:35 dice la Biblia que cuando era muy oscuro, Cristo se encontraba solo en los lugares desiertos orando. Cristo nos dio el ejemplo sobre la importancia, sobre el poder que hay cuando nosotros oramos de mañana. La oración nos va a llevar a tener victoria. La oración nos va a llevar a tener grandes triunfos, grandes victorias. Y necesitamos establecer y desarrollar una vida de oración diaria con la presencia de Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos y digamos: Señor, yo quiero tener esa relación íntima contigo. Que diariamente nosotros digamos: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir ese toque especial, porque la oración es la clave para que tengas victoria durante el día. ¿Tú quieres tener victoria en el día? ¿Quieres tener un día lleno de paz, lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de la presencia de Dios? Encuéntrate con Dios todas las mañanas, porque cuando tú te encontraste con Dios, la victoria está garantizada durante el día. Vas a vivir un día lleno de gozo, lleno de paz. Vas a vivir menos cargado, vas a vivir menos estresado, vas a vivir menos confundido, porque la oración produce descanso. La oración es el medio que Dios usa para que desarrollemos una relación con Él. Dios dejó la oración para que a través de la oración tengamos una conversación, una relación íntima con Dios. La vida de oración es importante porque la oración imparte muchos beneficios. Una persona que mantiene una vida de oración tiene paz continuamente, tiene gozo continuamente, lo controla el espíritu continuamente, depende de Dios continuamente, tiene un crecimiento continuamente. La oración de mañana es clave para tener victoria durante el día. Tú quieres tener victoria todos los días. Lo primero que tienes que hacer al abrir tus ojos, entra en contacto con la presencia de Dios. Entra en contacto con su presencia. Dobla tus rodillas, habla con Dios. No hagas nada si primero no has hablado con Dios. Si ya te encontraste con Dios, tienes que estar consciente
que va a haber victoria durante el día. Tienes que entender que la oración es una necesidad. Cristo mismo enseñó que la oración no es opcional. La oración es como el aire. Tú no respiras aire solo porque quieres. Físicamente tú y yo respiramos aire porque sabemos que si no respiramos aire, físicamente dejamos de existir. La oración es como el oxígeno para tu alma. La oración es el oxígeno que le da fuerza a tu alma. La oración es ese tanque de oxígeno, la que mantiene con fuerza a tu alma, la que le mantiene dándole gozo a tu alma. La oración de mañana va a despertar un crecimiento, un avance en tu vida espiritual. Cristo mismo dijo que la oración era una necesidad. La oración no es opcional, la oración es una necesidad. En el libro de Marcos 11:24, Cristo nos enseña por qué debemos de orar. Cristo dijo: y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibirán. Cristo nos enseña que solo podemos recibir aquello que estamos orando, aquello que estamos creyendo. Para que pueda manifestarse algo de Dios en nosotros, tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Mira la importancia de la oración, que la oración es el único medio que nos va a llevar a recibir lo que Dios tiene para nosotros. La pregunta es: ¿quieres tú recibir algo de parte de Dios? ¿Quieres tú que Dios te transforme? ¿Quieres tú que Dios responda a peticiones a tu vida? Tienes que orar, porque no hay otro medio que Dios va a usar para bendecirnos que no sea por medio de la oración y de la fe y de la obediencia. La fe y la oración es clave, porque la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos orar y creer aquello que estamos orando. Lo que más me impacta de de Marcos 11:24 es que Cristo dijo: y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Mira qué tan importante es orar, que Cristo enfatizó todo lo que nosotros anhelamos que Él nos dé. Cristo enfatizó que tenía que ser orado, tenía que ser creído para que pudiera ser manifestado. Por eso el cielo solo responde cuando la tierra clama. Si nadie clama en la tierra, el cielo no puede responder. No puede haber bendiciones del cielo a la tierra si la tierra primero no clama. Primero tienes que clamar para que entonces Dios responda al clamor que tú le estás haciendo. A mí me impacta mucho la importancia que Cristo le dio a la oración, porque Cristo se atrevió a decir que lo que tú vas a recibir será por medio de la oración. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidieres creyendo, por todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cristo dijo que para recibir algo de parte de Él, número 1, tiene que ser orado. Número 2, tiene que ser creído. En otras palabras, Dios no se va a manifestar donde no lo están buscando y donde no lo están creyendo. Dios solo envía bendición donde hay oración y donde hay fe. Dos principios muy importantes que tú y yo debemos de mantenerlos continuamente si queremos recibir algo de parte de Dios. Número 1, oración. Número 2, fe. Cristo dijo: todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Dime qué estás orando y te diré qué es lo que vas a recibir de parte de Dios. Tú solo vas a recibir aquello por la cual has orado. Según Marcos 11:24, solo podemos recibir lo que estamos orando, lo que estamos creyendo. Es lo que va a ser manifestado en nuestra vida. Mira la importancia de la oración. Hay personas que carecen de conocimiento, pensando que si no oramos, que si no creemos en aquello que anhelamos de parte de Dios, lo vamos a recibir. Tú tienes que orarlo, tú tienes que creerlo para que puedas recibir lo que le estás pidiendo a Dios. Por eso Cristo nos enseña la importancia de la oración. En el libro de Job capítulo 8, versículo 5 dice: si tú de mañana buscares a Dios, si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio, recto, ciertamente luego Dios se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia, aunque tu principio haya sido pequeño.
Tu postrer estado será muy grande. Mira, Job nos muestra el poder de buscar a Dios de mañana. Job dice, si ustedes buscan a Dios de mañana, van a ver cómo Dios se manifiesta dándole crecimiento. Van a ver cómo su principio puede ser muy pequeño, pero al final va a ser muy grande. No importa, escucha bien, no importa por el momento que estés viviendo. Si tú quieres ver la mano de Dios extendida a tu favor, Job dice que si le buscas de mañana, si te propones una disciplina de buscar a Dios 30, 20 minutos diarios todos los días, rindiéndote a Él, dependiendo de Él, vas a ver la mano de Dios extendida a tu favor. La oración despierta a Dios a favor de nosotros. La oración provoca que la mano de Dios se extienda. Job dice que Dios se va a mover a favor de nosotros por causa de la oración, por causa de la búsqueda, por causa de la fe, por causa del anhelo que tenemos continuamente. Lo primero que Job dice es que Dios debe ser nuestra prioridad. Por eso él dice, si tú de mañana buscas a Dios. Cuando hablamos de mañana, hablamos de prioridad. Que lo primero que tú tienes que hacer al abrir tus ojos es entrar en contacto con la presencia del Espíritu Santo de Dios. No hagas nada si primero no has entrado en contacto con la presencia de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer al abrir tus ojos es doblar tus rodillas y poner ese día que vas a enfrentar en las manos de Dios. Porque Cristo siempre ganaba las victorias en la mañana. Cristo siempre peleaba las batallas del día en la mañana. Por eso tú vas a ver que Cristo oraba de mañana. Porque cuando Él enfrentaba el día, ya tenía victoria porque ya la había peleado en la mañana. Así que Cristo siempre estaba peleando las batallas en la mañana. Las batallas del día, Cristo las peleaba en la mañana. La victoria del día, Cristo la tenía en la mañana. Un día lleno de victoria lo garantiza un día comenzando buscando la presencia de Dios. El único día que tú vas a tener victoria es cuando pones a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar sobre tu casa, sobre tu familia. Mira, la oración siempre hay una guerra muy fuerte. Tienes que saber que Satanás no va a querer que tú ores. Satanás siempre va a poner oposiciones para que tú no ores. Satanás va a usar muchos obstáculos para que tú no desarrolles una disciplina de oración todas las mañanas. Satanás te va a distraer. Satanás te va a poner cansancio, te va a poner pereza, te va a poner sueño. Pero tienes que saber que hay una guerra. Porque si hay algo que Satanás nunca quiere, es que nosotros oremos. A veces el área más pobre en nosotros como hijos de Dios es en la oración. La oración hay mucha guerra en la oración. Mucha gente no puede orar, mucha gente se siente que no puede orar. Y te preguntas por qué. Porque el enemigo siempre va a poner oposiciones para que tú no desarrolles esa vida de oración constantemente. El enemigo siempre se va a oponer. Pero yo quiero decirte, busca a Dios de mañana. Si buscas a Dios de mañana, los beneficios de buscar a Dios de mañana es que Dios se despierta a nuestro favor. Dios trae crecimiento. La oración de mañana despierta una sensibilidad a la presencia de Dios. La oración de mañana despierta un discernimiento espiritual entre el bien y el mal. La oración de mañana despierta mucha hambre, mucha pasión por Dios. La oración de mañana despierta, escucha bien, despierta, amén, ese gozo, esa paz interna. La oración de mañana produce, amén, produce un crecimiento en nuestra vida espiritual. Lo más importante es que tú cada día busques o entres en contacto con la presencia de Dios. En la mañana, dobla tus rodillas. En el Salmo 63, versículo 1 y versículo 2, David nos muestra sobre la oración de mañana, la vida de disciplina que él mantenía. Él dice: oh Jehová, Dios te bendiga, Dulce, gracias por ese corazón, Dios te bendiga. En el Salmo 63:1, David dice: Dios mío eres tú. Dice: de madrugada te buscaré. Él dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mira qué poderoso. A mí me impacta mucho el hambre que David tenía por buscar a Dios. Él dice: de mañana te buscaré, de madrugada. Él dice: mi alma tiene sed de ti. Hoy en este tiempo necesitamos tener mucha hambre de parte de Dios. No pierdas el hambre, el deseo por Dios. Dulce, gracias, Dios te bendiga. No pierdas el hambre
por la presencia del Espíritu Santo. Porque en el Salmo 63 David revela el hambre, la pasión que él tenía por buscar a Dios todas las mañanas. Él dice: Dios mío, de madrugada te buscaré. Mira el hambre que él tenía. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros no buscamos a Dios de madrugada o no lo buscamos de mañana? Muchas veces hemos perdido el hambre, el apetito espiritual por Dios. Porque David enseña en el Salmo 63 que era lo que a David lo llevaba a buscar a Dios de mañana. Él dice: tengo hambre, tengo sed, mi carne te anhela. Esta sed y esta hambre era lo que a David lo movía a buscar a Dios de madrugada. Mira, es muy importante no perder el hambre por Dios. Es muy importante no perder ese anhelo de estar en su presencia. Porque mira, el día que tú oras es un día diferente. No hay día más desperdiciado. El día que tú no oras es un día desperdiciado. Pero el día que tú oras es un día lleno de gozo, lleno de paz. Tú puedes sentir el ambiente en el cual te mueves cuando mantienes una vida de oración. Yo puedo hablarte de experiencias personales sobre el ambiente que se siente cuando tú oras. Cuando tú buscas a Dios de mañana, el día que vas a enfrentarlo sientes diferente. Sientes un gozo, sientes una paz. Amén, no te controla la preocupación, no te controla la ansiedad. Hay muchas cosas por las cuales debemos de orar. Y Pablo enseñaba que debemos de orar y no preocuparnos. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, Pablo dice: por nada estén afanosos. Afán significa preocupación y ansiedad. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estés afanoso. Deja todo en manos de Dios en esta mañana y descansa en Él. Ya no vivas cargado. Tienes que saber que hay cosas que por mucho que te preocupes, no están al alcance de tus manos. Lo que tú no puedes controlar, lo que te preocupa, ponlo en manos de Dios y confía en Él, creyendo y descansando que Él va a resolver lo que tú no puedes resolver. No te preocupes por lo que no puedes resolver, porque la preocupación no resuelve nada, pero la fe y la oración en Dios lo puede cambiar todo. Escucha bien, el tiempo que le inviertes preocupándote, inviértelo meditando en sus promesas. A veces nosotros invertimos tiempo meditando en la preocupación, meditando en la ansiedad. El tiempo invertido en el problema, ¿por qué no lo inviertes pensando en las promesas de Dios? Si te sientes solo, ¿por qué no meditas en las promesas de Dios en Mateo 28:20? Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Si te sientes en una crisis económica, ¿por qué no meditas en lo que Él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará? No inviertas tu tiempo en la preocupación. El tiempo que le vas a invertir en preocuparte, inviérteselo en meditar en Dios. Invierte el tiempo en oración. Invierte tiempo en meditar en su palabra. No inviertas el tiempo en preocuparte, porque el tiempo que inviertes preocupándote no te sirve para nada. Las cosas van a cambiar cuando tú cambias de mentalidad. Enfócate en Dios, no en el problema. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. De la única manera que vas a tener paz es cuando te mantienes conectado en Dios y no en el problema. No sé dónde tienes tu mirada, si la tienes en Dios o la tienes en el problema. Tú no puedes tener paz mirando el problema. No puedes tener gozo meditando en el problema. Ninguna persona me puede decir a mí que va a tener paz mirando el problema, porque tú te llenas en tu corazón dependiendo en aquello que te mantienes enfocado. Si estás enfocado en el problema, lo que te va a controlar es el problema. Por eso hoy Dios quiere que te desconectes y que te conectes. Desconéctate del problema. Desconecta tus ojos del problema. Desconecta tu mente del problema. Ya no estés meditando en el problema. En vez de meditar en el problema, medita en las promesas de Dios. En vez de estar mirando al problema, mira a Dios. Hoy Dios quiere que te desconectes y que te conectes. Desconéctate del problema y conéctate en Dios. Porque Dios ha prometido darnos esa paz que es la que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Juan capítulo 14, 27, Cristo dijo: mi paz os dejo,
mi paz os doy. Él dijo, yo no la doy como el mundo la da. La paz que da Cristo no es como la paz del mundo. La paz de Cristo te llena plenamente. La paz de Cristo te renueva. La paz de Cristo, como las águilas, dice Isaías 40:31, que Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy Dios quiere que renueves tus fuerzas, pero desconéctate del problema. Hoy yo quiero que tú digas, hoy me voy a desconectar del problema. Hay muchas personas frustradas, cargadas, porque estás mirando el problema. Hoy Dios quiere que te desconectes. Desconecta tus ojos, desconecta tus pensamientos del problema y comienza a ir a la presencia de Dios. Pablo dice, por nada estén afanosos, no te preocupes por nada. No te entristezcas por nada, no te desanimes por nada. En cambio, oren, dice Pablo, a Dios, presentándole sus preocupaciones en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios vendrá como respuesta. La paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre nosotros después de que oramos. Esa paz guardará tu corazón, guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que tú y yo necesitamos es, amén, tener esa presencia en nuestra vida. Eso es lo que tú necesitas, la paz de Dios. Si tú tienes la paz de Dios, te sientes bien, te sientes pleno, porque Cristo ha prometido darnos paz, pero esa paz viene a través de la relación que tenemos con Él. La oración produce paz, la oración produce que Dios guarde tu mente, que Dios guarde tu corazón. La pregunta es, ¿te sientes ansioso? ¿Cómo te levantaste en esta mañana? ¿Te levantaste cargado? ¿Te levantaste ansioso? Hoy Dios te tiene la respuesta. Hoy Dios te dice, preséntale en oración ese problema que tienes, esa preocupación que tienes, esa depresión, esa ansiedad que tienes. Preséntasela a Dios en oración y Él te va a dar su paz. Esa paz que es la que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el hombre no puede entender. Esa paz que no viene del mundo, que no viene del carro, no viene de la casa, viene de la presencia de Dios. La presencia de Dios puede generar lo que el dinero no te genera, lo que la casa no te genera, lo que el mundo no te puede generar. La presencia de Dios puede generar y darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si entraras a tu habitación y cerraras la puerta, las cosas cambiarían. Si entraras a la habitación, a tu cuarto, y doblaras tus rodillas, las cosas pueden cambiar. Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que esté en secreto y te ve en el secreto, te recompensará en público. Cristo nos enseña que debemos de ir al secreto. No pierdas tu relación con Dios. No pierdas esa vida de intimidad con el Espíritu Santo. No pierdas, amén, esa conexión con Dios. La Biblia nos muestra de entrar al secreto. Vuelve al aposento. Vuelve al lugar secreto de Dios. Probablemente se te murió la gracia, se te murió el anhelo por Dios en el secreto. Dios está en el secreto. Dios te ve en el secreto. Entra a la presencia de Dios para que veas que la ansiedad va a comenzar a irse. El dolor, el desánimo va a comenzar a irse. Todas aquellas áreas en tu vida que te están controlando van a ser removidas por el poder de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios no hay ausencia de nada. Mira lo que dice Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de vida, plenitud de paz. La presencia de Dios te llena por completo. En su presencia no hay ausencia de nada. Ella llena tu corazón, ella llena tu espíritu, ella te renueva como las águilas. Dios renueva tus fuerzas como las águilas. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En su presencia somos renovados, en su presencia somos restaurados.